Soy Álvaro Pop, estamos en Espacio Público y continuamos nuestra conversación luego de las elecciones de septiembre de 2011 y en esta oportunidad evaluando precisamente lo que va a suceder en el Congreso de la República con Edgar Arsip, que ha ganado una curul encabezando el listado nacional del partido líder. Y precisamente hablando de lo que va a suceder en el Congreso de la República, hay una situación que es determinante según algunos analistas, y yo coincido totalmente en esto. El presupuesto de la nación se determina en el año de elecciones y marca las siguientes aprobaciones. ¿Cómo ves este presupuesto en la negociación que se pueda dar de cara a la segunda vuelta electoral? ¿Qué reflexiones te nacen a partir del mismo? Estamos viniendo de una crisis de financiamiento de Estado muy seria. Estamos pendientes de la aprobación de préstamos y es una decisión que no se termina de tomar en el Congreso. ¿Qué va a suceder en este Congreso aún de cara al siguiente gobierno? ¿Cómo analizas esta situación? Nosotros esperamos que una vez ya pasada la primera vuelta, los ánimos en el Congreso no solo bajen un poco, sino sobre todo se priorice el país. Esa es para nosotros una agenda importante. En el partido ya creamos una comisión en el tema económico y presupuesto para hacer análisis de la propuesta que hizo el Ejecutivo a través del Ministerio de Finanzas. El Congreso tiene hasta el 31 de octubre para aprobar, improbar o modificar el presupuesto. El 1 de noviembre, según la ley, ¿Cómo debería estar el nuevo de hacer presupuesto? ¿Mantenerse en los montos, ampliarlos, disminuirlos o incluso repetir el presupuesto? Yo creo que hay que reformarlo. Desde el análisis que nosotros ya hemos empezado a hacer, primero es obvio de la crisis financiera que el próximo gobierno va a tener. La deuda pública interna subió más del 31% en estos últimos 4 años. Este gobierno recibió del gobierno anterior cerca de 61,000 millones entre la deuda interna y la externa, y ahorita la van a dejar arriba de los 90,000 millones, más una deuda flotante que es aquella que no está, digamos, financieramente ya legalizada, porque hay muchas instituciones que hicieron contratos sin un respaldo financiero, pero que ya eso significa un compromiso que también se va a ver. O sea, estamos hablando casi los 100,000 millones de deuda. No solo es un punto crítico en cuanto a la solvencia económica, sino al manejo, a la estabilidad financiera que un Estado debería hacer. Estamos entrando como país ya en una situación de riesgo económica, primero. Segundo, las condiciones económicas del país ahora no es abundante, no es de generación, no es de crecimiento. Entonces la carga tributaria... Aunque hubo un poco de crecimiento económico. Pero a raíz de la crisis financiera en Estados Unidos, si no fuera por las remesas, que es la que ha logrado estabilizar, nosotros en los sectores económicos, como por ejemplo el turismo y construcción, prácticamente se cayeron. Hubo repuntes un poco más en el comercio y exportación, pero en otros no, que es donde genera empleo. Entonces, ahí hay condiciones que hay que ponerle mucha atención en la próxima administración gobernativa. Entonces, sí estamos muy preocupados. Y lo que nosotros estamos proponiendo primero es una austeridad total para la próxima administración, y segundo, que quisiéramos ser responsables en el sentido de no agarrar el presupuesto y hacer una serie de ejecución de obras como tradicionalmente se ha hecho, o sea, ir al clientelismo, a pagar favores, que el gobierno que llega, entonces ya con los diputados y alcaldes quisiéramos que hubiera un pacto, hubiera un acuerdo. Manuel Valizón ha hablado de esa cruzada nacional y parte de esa agenda es que el otro año debemos estabilizar el país, debemos de darle condiciones que nos permita un crecimiento estable y de largo plazo. Son dos cosas que no siempre le hemos apostado al país. Cada gobierno trata de resolver su coyuntura, de salir bien, y no le importa cómo va a dejar al próximo gobierno afectando al país. Creo que ya no nos podemos dar el lujo de seguir engañando, porque es un engaño a la población y causándole inflación, por ejemplo, devaluación de la moneda, el empleo, que hay una gran necesidad. Apenas el 30% de la población económicamente activa es la que tributa, pero las consecuencias las estamos pagando todos. Entonces hay que hacer una reforma en ese sentido y es parte de la agenda que estamos planteando. Austeridad y reforma en el Congreso en el sentido que hay que resolver varios problemas y no ir con un presupuesto clientelar de apostarle a las obras, sino a la priorización de la salud, la educación, la seguridad y justicia,
y el combate a la pobreza, que son de las prioridades que tenemos. Y en medio de una crisis importante de la economía guatemalteca, más que de la economía, de la parte gubernamental y de la administración de los recursos, siempre hay una preocupación por los temas indígenas. Se ha institucionalizado toda una serie de puntos como las ventanillas indígenas, es decir, lo institucional aplicado dentro del Estado. Han tenido un presupuesto que va siempre de más, porque inicia bien a menos. ¿Cómo en el aspecto de trabajo legislativo se puede empujar una situación mejor en términos de condiciones económicas para estas ventanillas? Primero, nosotros quisiéramos que las ventanillas pues, fueron creadas inicialmente para ir cubriendo esos desfases, esos rezagos que han habido en nuestra población, para luego llegar a un nivel, digamos, más equitativo y tener un proyecto incluyente, que no tuviéramos que estarle apostando siempre a las ventanillas. Es un reto que le estamos apostando en el gobierno. Segundo es que nosotros quisiéramos que ya hubiera una política pública nacional en el tema de la verificación, de la parte de la rendición de cuentas, que la población sepa también que si estamos hablando de una agenda indígena, ¿en qué es? ¿Cuánto se está midiendo? El doctor Vallizón siempre ha dicho, ustedes quieren saber cuál es la verdadera política de un gobierno, mírenle su presupuesto. Claro. En dónde está asignándole recursos es donde ahí están sus intereses. Entonces, esa claridad que tiene el doctor Vallizón en su conocimiento del Estado, lo ha expresado muchas veces y dice, yo quiero tener un presupuesto donde se refleje las necesidades de esa población indígena. Y nosotros en el plan de gobierno tenemos el incremento, queremos llevar al 5% en el primer año en el tema de educación, pero estamos hablando de la calidad de la educación y dentro de ese campo la parte de la educación bilingüe. Creemos que eso es fundamental en el país. Si vemos del total de maestros que hoy tiene el ministerio contratado, apenas el 17% son bilingües. Claro. Cuando estamos hablando de que tenemos un país donde más del 50% es población indígena. Entonces ahí hay una gran diferencia. Ahí hay un indicador que hay que ponerle mucha atención. Otro, por ejemplo, en el tema económico. La mayor parte de cooperativas, organizaciones indígenas que tienen sus mercados, digamos, sus áreas de trabajo, ¿dónde está la asistencia? ¿Dónde está el apoyo del Estado? ¿Dónde está ese soporte? Allí tenemos que trabajar mucho con pertinencia, o sea, no con la misma metodología que se ha manejado, sino en función de las necesidades que ellos tienen. En el tema, por ejemplo, de salud, en el plan lo que hemos planteado es la salud preventiva, pero una reforma para que desde lo local la participación de las comunidades sea efectiva, sea tomada en cuenta y empezar a incluir el tema de las medicinas tradicionales, por ejemplo. Muy realista, yo creo que muy realista y sobre todo con mucho apego a la problemática nacional. Pero ¿cómo estas iniciativas se pueden empujar desde el Congreso de la República? Vas a estar en el Congreso de la República con la cuarta bancada en términos de cantidad de diputados. ¿Qué se puede hacer desde ahí? El punto que planteabas al inicio, Álvaro, creo que es fundamental. Creo que no debe ser la agenda solo de un diputado indígena, sino de los 19 que podamos estar. Y precisamente en este tipo de problemáticas nacionales. Nosotros ya tenemos que empezar a demostrar de que fuimos electos por nuestras capacidades y que vamos a trabajar en función de esa. Yo creo que incluso hay una iniciativa que ya tuvimos contigo la oportunidad de podernos reunir y que este tipo de agendas son las que debemos de discutir para que cada quien en su bancada podamos empezar a incidir y que con 3, 4 bancadas, si vemos cómo se quedó conformado, con 3, 4 bancadas ya podemos hacer una buena incidencia en el Congreso. Ese para mí es uno. Y dos, lo que decía hace un ratito, cómo las organizaciones también empezamos ya a incidir en aspectos tan importantes como el presupuesto. Yo que ya estuve en el Ejecutivo y he estado digamos, en la gestión local, me doy cuenta que cuando es la etapa de aprobación del Congreso, el lobby que se hace con sectores económicos, cámaras, y yo digo, y nuestra gente por opción indígena, como no conoce a veces el proceso, no los veo haciendo lobby, o sea, nos quedamos esperando y cuando nos damos cuenta el presupuesto está aprobado y ya no queda más que ajustarnos a eso. Entonces, ese también es un papel del diputado, ¿verdad? De ir a organizarlos, de traerlos, de sentarlos, parte de ese diálogo nacional. Yo creo que ese es el camino precisamente en el país, de que seamos parte. Y si uno que está en el Congreso no genera ese espacio,
pues difícilmente nuestra población por sí sola da las condiciones de pobreza, distancia, que ese es un problema. Nuestra gente está hasta en el interior. ¿Cómo se traslada para venir a hablar con su diputado? ¿Cómo viene a plantear? El diputado tiene que ir también a Una serie de capacitaciones, en algún momento hubieron hace algunos meses, de capacitaciones a los funcionarios de las ventanillas del Estado para comprender el proceso de la aprobación de presupuesto. Sería interesante tener desde el Congreso, yo creo que podría, haciendo un juego de recomendaciones, probablemente alguna de las cosas que se desarrollan. Fíjate, Álvaro, yo tuve la oportunidad desde el municipio, cuando estaba de alcalde, fui uno de los primeros municipios en el país de impulsar los presupuestos participativos. De hecho, en ese tiempo no había entrado en vigencia la ley de los consejos de desarrollo y yo tenía en mi municipio 64 comités organizados y me reunía una vez al mes con ellos para planificar, para discutir, para rendir cuentas. Luego ahora vemos la ley de consejos de desarrollo y dice que debe haber un COMUDE y el alcalde debería reunirse una vez al mes. O sea, fui parte de ese proceso, a mí me tocó que cabildear en el Congreso. Es una ley muy interesante, pero que lamentablemente ya se quedó únicamente en eso. La población no conoce ese proceso. En el plan de gobierno que tú la pones a coordinar, yo hablo de una política en el tema del presupuesto. En Guatemala, todos nuestros municipios deberían de saber que de enero a marzo deberían de hacerse todas las consultas y la participación, que la gente vaya y que manifieste sus intereses, sus necesidades en el presupuesto, para que el alcalde luego los traslade a nivel departamental, para que llegue después a CG Plan Consolidado Finanzas y de manera que el presupuesto que llegue al Congreso venga con esa consulta. Pero ¿qué alcalde llama a su población para consultar? Para decir, mire, es el presupuesto de educación, de salud. Yo estoy muy interesado en hacer esas reformas a la ley de presupuesto de tal manera que haya una campaña nacional pública donde el mismo gobierno diga, señores, son 3 meses de planificación y todo el alcalde debe convocar a su pueblo y todos los municipios deberían estarse reuniendo para discutir sus problemas, porque en mayo viene el presupuesto. Entonces que la gente en cada pueblo diga, bueno, aquí mi alcalde no me está convocando. ¿Por qué? Si están anunciando que debe haber reunión, lo voy a ir a buscar. O sea, tenemos que generar ese tipo de acciones. Y un asunto muy vinculado al presupuesto es precisamente la capacidad y la evaluación de las ventanillas indígenas. Ustedes, llegado el momento de ganar la segunda vuelta y tomando posesión, ¿han pensado en una evaluación de esas ventanillas, de algunas reformas, de qué tipo de cambios en términos de personal? Hay toda una serie de inquietudes cada vez que llega un nuevo gobierno de los cambios de personal y las lógicas que vienen a continuación. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Sí, creo que es importantísimo el hecho de hacer una evaluación de muchas de la parte de esa institucionalidad que se fue creando, y hay oficinas y ventanillas en varios ministerios que una de sus grandes debilidades es el tema financiero. En muchos de los ministerios y secretarías hay ahora ya consejos de pueblos indígenas u oficina de planificación indígena, diferentes nombres, pero vemos que técnicamente solo ocupa un espacio, no tienen el soporte financiero ni la incidencia necesaria. Ese es un primer aspecto, que eso se llama voluntad política, ¿verdad? No, pero entonces efectivamente van a hacer una evaluación un poco más de fondo. Pasando rápidamente, porque tenemos muy poco tiempo para terminar este bloque, pero el tema de la consulta le interesa muchísimo a los pueblos indígenas, y un comentario breve al respecto del proceso de la consulta y cuál va a ser la posición del partido de cara a estos procedimientos. Sí, hemos sido el único partido que desde el inicio de la campaña planteamos el tema de la reforma constitucional. Hoy nos alegra que ya la mayoría los habla, incluso el otro partido ya lo está comentando cuando sabemos que está en contra de cualquier tipo de reforma, pero está viendo que la población, su sentir es que este país debe de avanzar y que la actual constitución ya nos rebasó, ya no se ajusta a la realidad. ¿Qué temas estamos planteando? Son 25 temas que estamos nosotros proponiendo, y que si el pueblo nos da su voto y el 6 de noviembre somos electos ya para administrar el país y gobernar, desde ahí ya estamos preparando a los equipos ahora para hacer una serie de consultas de tal manera que el 15 de enero nuestro candidato presidente o el presidente electo lance ya la consulta al Tribunal Supremo Electoral para que los próximos 6 meses se haga. Estamos hablando, uno de los temas de la ley electoral. Necesitamos un sistema democrático representativo, que haya equidad, que sea en condiciones igualitarias. El tema del presupuesto, por ejemplo, la transparencia. Hoy, por ejemplo, si vemos WINAC, un primer partido indígena, ¿cuál fue una de sus desventajas ante los demás partidos? La falta de financiamiento.
Entonces, por mucho que quiera ser representativo, sus planes no lo puede dar a conocer porque los otros partidos que sí tienen financiamiento le sacan ventaja. Entonces, es un tema que hay que discutirlo. Entre varios temas que efectivamente vamos a seguir hablando, estamos con Edgar Arcipa, precisamente de cara al proceso electoral que va a terminar en noviembre, pero hablando sobre los desafíos en el Congreso de la República. Regresamos en un momento después de estos mensajes.